original de esta reunión, que me tomó 3 años hacerla y que tiene una causa y un efecto muy particular. Yo quiero agradecerle a Rodrigo Johnson Celorio que nos acompañe esta noche aquí a la presentación. Lo invité, lo convoqué desde México para que viniera y vino por su cuenta y riesgo. Y ya sé por qué vino, porque en 1990, que empezó a trabajar conmigo en El Economista, en la sección cultural del Economista. Rodrigo Johnson es director de teatro, guionista, actor, escritor, etc. En aquel entonces inauguró una obra de teatro, a la cual fui, pero por supuesto como su jefe editorial ahí en el periódico, fui a verla con mucho gusto, en un Yeka que me acababa de comprar el día anterior, nuevecito, con forros de piel, lo mejor que he tenido en mi vida. Y voy al teatro a ver la obra, me gustó muchísimo la obra, y cuando salgo desapareció mi coche. Entonces me costó, es el boleto más caro que he pagado en mi vida para ir a una obra de teatro. Pero ya con este ya quedamos a mano. Ya este acto de Rodrigo, que lo van a conocer dentro de poco, con eso quedamos a mano totalmente. Bueno, y viene Juan Palomar Berea, que no necesita mayor presentación, amigo, arquitecto importantísimo, poeta, que yo le sigo la pista desde hace muchos años, quien me ayudó, y ahí fue cuando lo conocí en 1994, cuando vine a Guadalajara a documentarme sobre mi abuela Maclovia para escribir la novela, y fue Juan Palomar el que me recomendó a Andrés que viera. Yo no lo conocía, pero muy superficialmente. Fue Juan el que me dio una serie de datos, entre otras cosas, el presentarme a un personaje que se llama Francisco Ayllón Sester, se llamaba, ya murió, Francisco Ayllón Sester, que era una especie de coleccionista anticuario, un ser muy extraño, un erudito de todas las cosas tapatías, que me entregó el único artículo que tradujo mi abuela y que se publicó en aquel entonces, y me decía: yo tengo las cartas en las que tu abuela leía cartas. Mi abuela era gitana, o era bruja, o era no sé qué, y entonces le decía: ándale, no seas así, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos para...? No, eso no, se quedó entonces, pero me ayudó muchísimo. Y ese fue Juan Palomar, y ahí lo conocí, y ahora, desde aquel entonces, desde el 94 a la fecha, 23 años, cada vez que vengo a Guadalajara es una ceremonia, es un rito, ver a Juan, sentarme con él a platicar y ir a su estudio aquí en López Cotilla, esté o no esté el arquitecto, yo me quedo ahí todo un día trabajando, leyendo, durmiendo la siesta o lo que fuese, porque es un territorio del cual él describe en sus atmosféricas, en sus notas que escribe cada semana, que se llama Diario de un Espectador, que son una verdadera maravilla. Lo usé como ejemplo hace poco de lo que es la capacidad que debemos de despertar para observar las cosas que nos rodean. Y yo dije, yo creo que Juan Palomar me ha enseñado mucho a observar las cosas de la naturaleza, de las cuales ahora yo también soy un buen observador. No logro traducirlo poéticamente como lo hace Juan, pero bueno, le pedí que presentara este libro, la fe de ratas en la vida de un editor. Por cierto, Rodrigo también es, en los agradecimientos, ahí lo menciono, porque es un hombre muy original, con ideas fantásticas, y le pedí que me ayudara a titular esta obra, porque yo estaba, después de 3 años, ya no sabía ni cómo se llamaba la cosa, y él fue el que me sugirió Fe de ratas, que tiene mucha jiribilla, tiene 2 lecturas diferentes. Una, el hecho de que es una forma que los editores usamos para corregir las tonterías que hacemos en los libros, y por otro lado, bueno, pues dar fe de todos los errores y todas las equivocaciones y los éxitos y los fracasos que he tenido en mis décadas de editor. Bueno, la ceremonia de hoy va a consistir en que le voy a pasar la palabra a Rodrigo Johnson primero, desde su visión como una persona amiga, querida y toda esta cosa, pero desde la Ciudad de México, digamos, Chilangolandia, y luego después le voy a pedir a Juan Palomar
que dé su versión para que yo cierre esta ceremonia. Entonces, con ustedes, Rodrigo Johnson. Dice: a finales de 1989, por invitación de una amiga, Cecilia Cune, empecé a colaborar en el periódico El Economista, cuyo director editorial era un tal Martín Casillas. Recuerdo entregar mi primera colaboración, una reseña de una obra de teatro escrita a máquina, y ahí empezaron todos los cambios que vendrían después en mi vida. Martín revisó por encima mi texto y amablemente me dijo que estaba bien todo menos una cosa: tenía que escribirlo en computadora. Me llevó a un escritorio con uno de esos aparatos que yo solo había visto en las películas del Santo. La prendió y me dijo: ahí pásala. Yo no tenía idea de cómo funcionaban esos armatostes, que en esa época no tenían mouse y funcionaban con el programa Harris con letras naranjas sobre el fondo de una pantalla negra. Poco a poco fui aprendiendo no solo a usar la computadora, una moda pasajera según yo en ese entonces, sino a editar, corregir textos, reportear, diseñar y proporcionar una imagen. Pero más que nada, lo que realmente aprendí fue a ser una mejor persona, a gozar cada instante de la vida, de la mano de Martín y su frase diaria después de la comida: ¡qué época, muchachos! ¡Qué época! Más de 20 años después, casi 30, agradeciendo una amistad ininterrumpida y leyendo estas memorias, esta fe de ratas, me doy cuenta de lo privilegiado que fui al ser parte de esa época. Martín logró coordinar, a mi gusto, el mejor suplemento cultural del momento. Permitió que un grupo de entonces jóvenes hacedores hiciéramos y deshiciéramos. Con absoluta libertad nos dejó publicar cuanta ocurrencia tuvimos. A veces arqueaba una ceja, pero al final su carácter lúdico y arriesgado nos daba el visto bueno. Incluso nos permitió hacer una fotonovela con las imágenes desechadas que habían tomado los fotógrafos del diario. Y habían sido desechadas porque los protagonistas de las mismas no habían salido del todo bien en ellas. Una de esas fotos era del ya finado Rafael Tovar y de Teresa, a la sazón presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Aparecía con el fleco sobre el rostro, haciendo un gesto con la mano, apartando el pulgar del índice. Algo así. El pie de foto que le pusimos decía: sírvame otro tantito así de presidente, como si pidiera más brandy, pero evidentemente haciendo referencia a nuestro no muy alto gobernante en turno. Al día siguiente, ya publicado el periódico, nos llamó a los que integrábamos la plaza, que así se llamaba el suplemento, y carcajeándose nos dijo: no tienen madre, ya ni modo. Acabamos de perder toda la publicidad del Conaculta, que es de donde se mantiene la sección. Estuvo buenísimo. Recuerdo otra vez en los primeros meses del periódico en que se fue la luz. La mayor parte del personal del Economista no llegaba a los 30 años. No llegábamos a los 30. Y como todo era computarizado, uno de los mayores orgullos del periódico, nadie sabía qué hacer. Martín, con toda calma, llamó al equipo de producción, les dio algo de dinero y les dijo: vayan y compren todo el letracet que encuentren en las papelerías. Tráiganme también una regla T y unos cartoncillos. Pasó la noche en vela, pegando letracets, y el periódico salió al día siguiente con tan solo unas horas de retraso, gracias a la sabiduría y habilidad de su director editorial y de la importancia en su tren de pensamientos que acaban siendo nuestros. La aventura de leer a Shakespeare también es parte de este libro, y como siempre hace Martín, una invitación a leer otros libros, otros mundos. Por último, quisiera cerrar diciendo que hace un par de días estuve en la FIL, ese maravilloso encuentro que organiza una no menos maravillosa y sorprendente ciudad. Caminando por los pasillos, en un principio sentí que me faltaba Martín, pero al seguir caminando, viendo los estantes, los libros, los autores y la gente que paseaba frente a mí, me di cuenta que estaba en todos lados. En el stand de editoriales independientes, vi las publicaciones en donde muchos de sus autores publicaron por primera vez en la Plaza de Casillas.
Javier García Galeano, Álvaro Enrique, Marcial Fernández, quien en El Economista era Pepe Malasombra, cronista taurino, y cuya editorial ficticia mucho le debe a las enseñanzas y ejemplo de Martín, que está aquí con nosotros. Por otro lado, vi textos y ediciones de David Huerta, Vicente Quirarte, Hugo Iriart, Tito Monterroso, Enrique Elizalde, y un larguísimo etcétera, que ahora conocemos y leemos gracias a los oficios del autor de esta fe de ratas. A nombre de todos ellos te damos y te doy las gracias. Buenas noches a todos. Estos renglones que escribí para mi fraternal amigo Martín Casillas de tantos años se llama Martín Casillas, una bitácora de entusiasmo. Existe una corriente vital y poderosa que atraviesa el más reciente libro de Martín Casillas, la del entusiasmo. La entrega se llama Fe de Ratas, que yo ahí lo hubiera dejado, pero no sé por qué razón le puso, ahí le dice en el libro, pero bueno, sigo diciendo que no sé por qué le puso En la vida de un editor, que a mi muy particular gusto banaliza el título y le quita mucha fuerza, pero bueno, a lo mejor es una errata. La referencia a la labor editorial que por muchos años ha desarrollado Martín trata de ser una manera de acotar sus relatos a esta particular faceta de su vida. Sin embargo, el reconocido y enjundioso ánimo del autor desborda límites y circunstancias y así enhebra libremente múltiples experiencias y reflexiones que, aunque tienen como hilo conductor los esfuerzos alrededor de las labores editoriales, resultan al final mucho más amplios que el tema enfocado. Es una verdadera autobiografía, en donde simplemente le falta injertarle pedacitos que dejó fuera, seguramente porque le parecían que no venían mucho al caso, o por pudor, o lo que sea, pero es una autobiografía. Hablar de la vida y los proyectos de Martín Casillas hace remitirnos al origen de una palabra ya dicha, a su sentido, a la palabra entusiasmo, que proviene del griego en teos, y que significa tener a Dios dentro de uno mismo. Para los griegos, el entusiasta se asemejaba a uno de los dioses, guiado por la propia fuerza y sabiduría de su entusiasmo. Y de allí recibió un don, poder interactuar con la naturaleza y transformarla, como lo hace nuestro autor, celebrado hoy por la energía vital que ha sabido ir encauzando para generar toda una serie de publicaciones como esta Fe de Ratas. La labor de Casillas como editor en las últimas décadas del siglo pasado y también en las primeras de que corre es ejemplar. Ha sabido, a través de la ardua labor de dar a luz más de 150 títulos, de producir y luego publicar, como reza la etimología latina, edere, la obra de reconocidos escritores, de jóvenes promesas y oscuros autores que gracias a sus oficios comenzaron a darse a conocer, a afianzar su camino. Martín Casillas Editores es el nombre de una casa editorial que adquirió rápidamente prestigio intelectual, respeto y nombradía. No se va a olvidar nunca en mi vida que di, por esa casualidad, cuando yo era muy joven, con una serie de libros en una librería, según en Terlagón y aquí en Guadalajara, con una serie de libros de Martín Casillas, Martín Casillas Editores, ¿no? Y me latió uno que se llama Disertación sobre las telarañas, de Hugo Iriart, que con los años aprendía que es uno de los genios más extraordinarios de este país. Pero entonces yo no sabía nada ni de Hugo Iriart y muy poco de las telarañas. Entonces el libro me pareció verdaderamente pasmoso, de inteligencia, de humor, de fineza. Bueno, esa característica de saber escoger sus autores y dar a conocer ciertas obras me parece absolutamente ejemplar en la trayectoria de Martín. El libro constituye una sección transversal por mucho de lo que en los decenios pasados
ha sido el ámbito editorial e intelectual en la Ciudad de México. Es, en este sentido, una contribución para un retrato retrospectivo de los personajes, aconteceres y peculiaridades de un grupo social que hace de la escritura, el arte o el periodismo su motor existencial. Las páginas del libro están atravesadas por un agradecible y a veces estoico buen humor. Abundan en citas y referencias, en hechos populares, en trasuntos de canciones y paisajes que ayudan a situar los acontecimientos referidos. Ya hablaba Rodrigo del viaje descrito de México a Puerto Vallarta, el vuelo, ¿no? Que Martín me lo imaginé perfecto, como un niño chiquito, pegado a la ventanilla, todo el viaje, reconociendo todos los pueblos que podía, ¿no? El lago de Chapala. Y la laguna de Chapala, ¿no? Un talante juguetón y que siempre elude las falsas solemnidades acompaña la escritura. Un aspecto muy interesante es la manera como la enorme figura y obra de William Shakespeare resulta para el autor una especie de mapa de situaciones, sentimientos y caracteres, sobre el que Martín Casillas ha aprendido a reconocer sus propios trayectos y con el que se ha ayudado y ayuda a otros a encontrar sus propias referencias. O sea, Martín Casillas se ha convertido en una especie de tirador de tarot shakespeariano, porque te presenta la carta de Rey Lear, te presenta la carta de Romeo, y entonces hace ahí toda una construcción alrededor de la personalidad, de que ya estás como fulano, pareces mengano, ¿no? Entonces es muy interesante porque no está muy lejano de la psicomagia que hace Jodorowsky. O sea, si lo piensas bien, Jodorowsky, con solo verte la cara, cómo estás vestido, oír tu problema, te receta, pero de una manera tan certera que es porque él te leyó y leyó tu angustia o tu búsqueda. Por ejemplo, hay un escritor que fue con Jodorowsky y le dijo: tengo writer's block, no puedo escribir más, llevo meses y meses y no puedo escribir más. Y yo le dije: ve y quema tu biblioteca. La quemó y empezó a escribir como loco. No sé si bien o mal, pero mucho. Bueno, Martín Casillas hace una cosa así con Shakespeare. La multiplicidad de situaciones y tiempos hacen que la obra rebase lo meramente anecdótico. Decía Borges que todo libro resulta al final en una suerte de autobiografía y que todo escritor tiene a lo más 3 o 4 cosas que decir antes de entregarse al olvido. Pero los matemáticos saben que el juego de las combinaciones, y Martín es un matemático, saben que el juego de las combinaciones y las variantes de los elementos alcanzan, como el 1 y el 0 de la cibernética, rangos de expresión insospechados. Catarina Corcuera, nunca hay que olvidarlo, ni se puede olvidar, ha sido durante toda la carrera editorial y existencial de Martín un invariable respaldo, muchas veces una guía, una extraordinaria mujer y colaboradora sin la que nuestro autor hubiera sin duda multiplicado sus erratas vitales y editoriales. Una de las mejores y más entrañables dedicatorias que quien esto escribe ha leído encabeza la primera novela de Martín, Confesiones de McLovin. La dedicatoria dice, y hay que poner atención: a todas las mujeres de mi vida. 2 puntos. A Catalina. Aquí habría que acordarnos de la muy antigua raigable tapatía y alteña de Martín Casillas de Alba. Viene nada menos del siglo XVI, cuando llegó a Guadalajara el alaife de Martín Casillas, primer arquitecto mayor de la augusta Catedral de Guadalajara. Según las crónicas, era un individuo talentosísimo y tempestuoso que iba de la gloria, sin tocar baranda, al fracaso y aún a la cárcel. Nada que ver, como todos sabemos, directo y tocayo. Nuestro amigo entrañable Martín Casillas, aquí presente y aquí con toda justicia homenajeado. También, para hablar de Martín, siempre es indispensable evocar a su hermano mayor, Andrés Casillas de Alba, para quien esto escribe el mejor y más refinado y más elusivo arquitecto de México.
Hay una invisible corriente eléctrica entre estos dos hermanos, aparentemente tan diferentes, que no permite explicar a uno sin el otro. Tampoco podemos dejar de hablar de las raíces de ese pueblo entrañable de Patitlán, de donde arquitecto y escritor tanto ahondaron sus raíces. El rancho de Santa Bárbara, propiedad de su padre, don Luis Casillas Gutiérrez, es una inspiración y una honda influencia en ambos. Junto con ello, el carácter alteño, recio, entrón, moderado en sus gastos, desconfiado, burlón y a ratos son. Martín Casillas me platicó un dicho de sus tías de Tepa, que dice, que siempre me ha encantado y que parece que tiene varios lados, que dice: hijo, no le hace que ganes poco con tal de que no lo gastes. En cambio, doña Mina de Alba de Casillas, su madre, pasó a la historia, además de por ser la única hija del extraordinario arquitecto Guillermo de Alba y de Coba, la divina Cañedo, y por ser en su edad adulta, al decirle de propia abuela Soledad, quien era muy su amiga, la señora más simpática de Guadalajara, y decía que era mal hablada, pero aguda. Erratas. ¿Qué es al final una errata? Una buena intención extraviada, un intento quizá válido que terminó torcido, una flecha que se alejó del blanco, pero también es una puerta a lo que no esperábamos, a lo inaudito, a veces a entender las cosas de otro modo o a comprender lo que buscábamos decir de distinta manera. La vida llana, la de todos los días, es una larga, intermitente sucesión de erratas, aciertos, interrogantes. Un tejido del que a veces no sabemos alcanzar la trama y el sentido, y dentro del que la errata y el error, cuando se reconoce, es un pequeño nudo de reflexión, de irritada o dolorosa extrañeza, y a veces de iluminación. Hoy fui, por ejemplo, bendecido con una errata, aquí en mi nombre, cosa que me pareció de muy buen gusto. Muy atinada. Muy apropiada. De errata, pues hasta de errata. Verea. Erratas, errancias. Misma raíz semántica, diferentes significados, pero tal vez complementarios. Una errata es una errancia en el infinito país de lo indeterminado, del azar que asumimos de pronto como una equivocación, pero que por insondables caminos nos va llevando a nuestro destino, a nuestro propio intransferible destino. Quien se da a la errancia de la invención, que fuese la palabra escrita o la arquitectura en los datos oficios, ha de errar, humanum est, nos enseñó el clásico, en su trayecto. Pero la errancia, cuando se tiene entereza y por ello se alcanza la sabiduría, es capaz de conducir a buen puerto, al refugio, al triunfo siempre provisional. Algunas citas, ya termino, entre las muchas memorables que Martín nos entrega en la autobiografía, que al final es su fe de ratas, hacen de alguna manera surgir las anteriores reflexiones. Dice: ¿por qué me negué a aceptar la realidad real? Todo fue una pasión, un impulso lleno de placer, de entusiasmo y erotismo, negando lo material como si no existiera. Ante esta pregunta, Martín Casillas tarda la cuestión central de su recuento, de su bitácora de ratas y rancias. Se podría tal vez arriesgar una respuesta nacida de la amistad, pero también de leal conocimiento de décadas. Sí, todo fue pasión, impulso, entusiasmo y erotismo. Y es ese ímpetu el que hace válida la existencia de un hombre, lo que hace fecunda su enseñanza vital, solidaria su compañía, perdurable su amistad. Luego dice: aprendí a levantarme después de la caída sin importar la golpiza que me habían dado, y aprendí a hacer a un lado la depresión cuando ya había perdido casi todo lo que tenía. Cada errata así es una caída considerable en la vida, puntual en la edición. Martín Casillas de Alba muestra, ahora triunfante y en pie, su testimonio y su ejemplo. Celebrémoslo.
decir después de estas presentaciones de Federico y de Juan Palomar. Y no voy a decir lo que ya está en el libro, porque cuando ya uno publica este libro, la pelota está del otro lado. Ya uno ya no tiene más que hacer después de 3 años de estarle dando duro y darle, como dicen. Pero lo que les voy a contar son 3 o 4 historias que tienen que ver con la visión que yo obtuve después de haberlo escrito y la razón, la causa por lo cual me puse a escribir esta autobiografía. Esta es la 4ª versión de lo que empecé a trabajar hace 3 años, y el origen de este libro fue una circunstancia, una caída brutal. Pepe Carreño me nombra en diciembre del 2014 director del Fondo de Cultura de España, y yo enloquezco de orgullo, de vanidad. Yo tengo ya, en ese año tenía yo 73 años, pero me encanta la idea y pienso que irme a España era un cierre de broche de oro de mi vida. Yo pensé, después de esto pues ya me muero y se acabó, pero qué padre llegar a España a dirigir el Fondo de Cultura. Era una cosa, fue un golpetazo así de ego fantástica. Hice una serie me puse a trabajar, hablé por supuesto con Catalina, quedamos en que me iría yo primero para ir abriendo camino y ver qué pasaba y luego ya regresar. En marzo del 2015 regreso. La situación cambia completamente en España, no era lo que se pensaba. Cuando corren al gerente que estaba allá, resulta que era un pillo de lo peor, un argentino mafioso espantoso, y deja una cantidad de agujeros ahí espantosos. Cambian las condiciones económicas y editoriales, y regreso en marzo para tener una reunión con todos los gerentes de las otros fondos de cultura que hay en América Latina. Cuando regreso a México en marzo, resulta que esas condiciones no les gustaron, ya no les gusté seguramente como director del fondo por mis características que son de otro tipo, no son administrativas, no son de capataz, son más bien creativas, de editor, como lo he sido toda la vida, y resulta que me corren sin decir agua abajo. Pepe nunca me da la cara, me manda a su gerenta de sucursales internacionales. Se me complica la próstata, que ya la traía medio controlada, pero la traía medio mal. La tensión el estrés que tuve en España parece que fue lo que causó, digamos, que en marzo, estando aquí en México, por fortuna, me operé de la próstata. Entonces se sumó la magnesia con la gimnasia, ¿no? Y recibí un golpe como no lo había recibido muchas veces. Max Echeverría, mi concuño, dice que Martín es el único amigo que he conocido que se ha caído a la lona muchas veces, y yo lo que le agrego a él cuando dice esta especie de biografía, le digo, sí, lo que te faltó decir es que la última vez casi no me levanto, que fue en esta ocasión, ¿no? Entonces me quedé 45 días recuperándome de la operación, todo perfecto, todo muy bien, nunca no pasó nada, todo perfecto. Con la liquidación que me dieron en el fondo pagué mi operación y perfecto, quedamos a mano y ya se acabó, ¿no? Pero quedé con el ego con la autoestima muy lastimado. Y toqué fondo, vamos, psicológicamente toqué fondo y dije, a ver Martín, ¿qué fue lo que hiciste? Si tú fuiste un editor, no me estoy echando flores, simplemente digo para animarme a que hiciste cosas muy interesantes, digamos, para no ponerlo y ¿por qué no lo voy recuperando? Y dije, en ese momento, esta va a ser la herramienta con la cual me levanto de esta lona, ¿no? Y empecé a escribir esto. En esos días de recuperación empecé a escribir 6, 7 horas diarias, a corregir, a trazar, a decir, voy a dejar que esto funcione como funciona la memoria, y como funciona la memoria y el olvido, porque esa mezcla entre memoria y olvido es lo que nos permite estar saludables mentalmente, ¿no? Hay cosas que olvidamos, bueno, ni modo, ¿no? No voy a hacer ninguna. Entonces fui un poco escribiendo esto a como me iba dando. Por eso cronológico, no es una autobiografía cronológica, es una autobiografía que brinca en el tiempo de atrás para adelante y de adelante para atrás, pero se va entendiendo, creo. Bueno, Catalina que iba
Ayer terminó de leerlo, dice que se deja leer, eso me gustó muchísimo. Ya con eso ya me voy muy feliz, sabiendo que esto terminó de alguna manera. Pero esto tiene que ver, yo digo, ahora ya tengo 76, entrados a 77 años de edad, yo digo que es la época en la que escribimos estas cosas, porque lo que he descubierto con los mitos y las leyendas que he leído, tienen 3 etapas. Todos los mitos de todo el mundo, orientales, occidentales, de donde sean, tienen 3 etapas. La separación, que es en el momento en que Ulises se despide de su mujer Penélope, deja a su hijo Telémaco en manos de Mentor y se va a la guerra y tarda 20 años en regresar. Esos 20 años es la iniciación, así le llaman. Me cuesta trabajo entenderlo, pero esa es la parte de la vida. Esa es la época que estoy describiendo en este libro. Esa fue la iniciación, ¿no? Lo que cuando uno trabaja, prueba, como me sentía, como decía Tito Monterroso, me siento todo un Balzac. He terminado esta línea. Yo decía, me siento todo un Ulises, he regresado a mi casa. Ya una vez que estoy ahí en México, en mi casa hecha por Andrés, un townhouse monísimo, de 120 metros cuadrados el terreno, en donde ya no quiero salir de ahí. Soy tan feliz en ese espacio que hizo Andrés, que en verdad me siento muy bien protegido, pues, que es la idea de las casas de estos arquitectos tan buenos como Andrés, mi hermano. Yo creo que entonces en la tercera etapa de las leyendas y los mitos es el retorno. Y dije, justamente estoy en esa época. Ya salí a Troya. Los ingleses renacentistas hablan de 20 años, le llaman un score. Entonces ellos decían, I have a 3 score, es decir, tengo 60 años, y eso era la referencia. Esos son 20 años más o menos los que cubro en esta autobiografía. Y lo que decía Vicente Quirarte en su discurso cuando entró a la academia, es decir, que eso lo podemos relatar una vez que hemos librado tantos combates y de haberlos hecho con valor, arrastrados por la ola de la pasión, como si ese fuese nuestro destino, la pasión. Y yo creo que hay algo que sí es cierto. Hay algo que me ha hecho hacer las cosas con pasión. Por aquí encontré una cita que decía el director de orquestas, Claudio Abbado, lo oí ayer, antier, lo anoté para traérselo aquí. Dice, si vas a hacer algo, más vale hacerlo con pasión, si no, no vale la pena. Y yo creo que sí, la vida que hice como editor, como lo decía Rodrigo, que fue testigo y es parte, digamos, de esta autobiografía, de esta biografía, las cosas las he hecho con pasión. Cuento mis fortalezas y mis debilidades, mis éxitos y fracasos, y al final de cuentas, cuando termino esta obra, que originalmente, esta es la 4ª versión de la obra, la empecé con una versión novelada, quería yo hacer una especie de autoficción, como se llama ahora, que está muy de moda. Entonces yo me llamaba, mi alter ego se llamaba Matías Ventura, y la contrastaba con un poeta que publiqué y que lo menciono en uno de los capítulos, ahora en esta nueva versión, Fernando Sampietro, que, bueno, lo que quería yo contrastar era que Matías Ventura se caía a la lona constante, bueno, había muchas caídas a la lona, pero se levantaba, y Fernando Sampietro no se levantó. Se pegó un balazo, yo le publiqué un libro de poemas y me dio mucha tristeza, un jovencito, y se pegó un tiro, ¿no? Entonces él quería contrastar a un Matías Ventura y a un joven que no tuvo la capacidad de levantarse de la lona. En un día le platico esto a Andrés, mi hermano, y me dice, oye Martín, ¿por qué no le quitas eso del arte y te quedas con el puro ego? ¿Sabes qué? Tienes toda la razón. Luego Catalina y otro amigo que no está aquí ahora, que se llama Armando Hatzacorzán, me dijeron, no, ya no hables de Matías Ventura, no, Martín Casita, de una vez, derecha la flecha. Entonces, bueno, quité el capítulo, que era el primer capítulo, era mi queja con Pepe Carreño de decir, no se vale, esto que hiciste no se vale, porque él nunca me dio la cara, hasta ahora no me la ha dado. Está casado con una prima segunda mía, con Luz Fernández de Alba. Éramos amigos de hace mucho tiempo.
no me ha dado la cara, y le mandé una carta diciendo, fíjate que ya te entendí. A veces nos cuesta tanto trabajo emocionalmente darle la cara a un amigo cuando lo hemos dañado, que te entiendo que no me la des la cara y se acabó, ya liquidé ese tema, ¿no? Porque ya hay que caminar más ligeros antes de que toda esta fiesta se vaya acabando. Memoria y olvido, el equilibrio de las dos, digo yo, que es la salud mental. Y aquí me acordé mucho, aquí está José Luis Arreola, que fuimos compañeros del ITESO. Déjenme decirle que qué tan importante fue esa relación, porque éramos 3 en el salón de clases. Luis Arreola, Martín Casillas y Chencho Asensio Lomelí, que en paz descanse. 3 cuates. Entonces llegó un día un maestro de dibujo, pero un maestro que lo recuerdo, lo tengo la foto de él, pero no sé cómo se llamaba. Tengo la foto de él perfecta, con su chamarra de mezclilla, sus lápices y sus cosas de maestro de dibujo. Y lo primero que nos dijo fue, muy bien jóvenes, yo soy su maestro, venía de la prepa, lo contrataron así urgentemente los jesuitas para cubrir un poco la cosa. Yo vengo aquí, yo no sé qué, lo primero que les voy a enseñar es a borrar. Y dije, qué fregón es este sí es fregoncísimo. Y lo sigo aplicando ahora. Yo lo primero que apliqué, esto es la capacidad que tiene uno, la capacidad que debe uno desarrollar para borrar aquellas cosas que no tenemos por qué acordarnos. La pelota está de su lado. Yo esperaría, y realmente lo espero, que encuentren ustedes en esta obra lo que a ustedes les interesa. Es decir, que vean en alguna parte de esta obra, vean su espejo, se vean como un espejo y puedan tomar de eso algo que les sirva en la vida. Esto viene desde que leí a Stephen Greenblatt, que es un autor shakespeariano que lo he leído, ha escrito una cantidad de cosas. La última obra que escribió fue Shakespeare by Shakespeare, que hace un tratado fantástico de la biografía posible de Shakespeare, pero a través de sus personajes y de sus obras. Prosigue cronológicamente la vida de William Shakespeare, pero basado no en información real, que no existe, sino en información de sus obras. Bueno, es un tipazo, y él resulta que descubre un libro que me ha impresionado mucho en últimos años, que se llama De Rerum Natura, de Lucrecio, del poeta Lucrecio del siglo I de nuestra época, que se llama De Rerum Natura, de la naturaleza de las cosas. Lo he venido citando en muchos artículos que he escrito porque me ha impactado muchísimo. Pero lo que dice Stephen Greenblatt, dice, yo ya entendí por qué la gente, cuando leemos un libro, lo único que nos interesa es aquello que tiene que ver con nuestras fisuras en la psique. Lo dice muy elegantemente este maestro de Yale. Y yo lo convierto en lo que tiene que ver con las grietas de nuestra alma. Aquello que, de toda la guerra y la paz de Proust, estoy leyendo a Proust, me voy a tardar un año más en terminarlo, de aquello que estamos leyendo, que es maravilloso, lo que nos interesa es lo que conectamos porque tiene que ver con nosotros. Entonces, eso es lo que yo espero que ustedes encuentren aquí. Él encuentra en De Rerum Natura el tercer libro que habla sobre si le quita el miedo a la muerte. Entonces dice, eso a mí me interesó muchísimo y por eso enloquecí con esta obra, porque mi madre desde niños nos echó una carga emotiva, un miedo, un pavor a la muerte desde que éramos niños, cosa dice él que no se vale porque pues, éramos niños y no teníamos manera de defendernos. Pero cuando leo De Rerum Natura, que eso es exactamente lo que a mí, esa era mi fisura en la psique, tomo este libro y lo leo y dije, tiene razón. Yo lo que he leído muchas cosas, realmente voy tomando, y sobre todo estas obras de Shakespeare, pues he tomado muchísimas cosas. Se burlaban de mí, mi grupo con el que comentábamos las obras de Shakespeare, que decía, sí, Romeo y Julieta, y en esta bella Verona, en donde no sé qué, dos familias se odiaban y se mataban, ya ni se acordaban por qué. Y yo le dije, Tepa, ese es Tepa. Totalmente, los mujeres y los navarros se parten la mano, y no sabían ni por qué, no, matando entre ellos. Leo Romeo y Romeo el romántico que está perdido al amanecer.
pensando en el amor de Rosalinda, que nunca vuelve a aparecer en la obra, pero él estaba enamorado de Rosalinda. Rosalinda no se había enterado, ni idea tenía de que existía Romeo, pero él estaba enamorado de Rosalinda. Y yo digo, es como yo, exactamente, me acuerdo de mi adolescencia aquí en Guadalajara, yo enamorado de una morena, de una negra fantástica, que yo no le importaba un demonio. Entonces, pero yo me iba al amanecer a una pérgola que está allá en la biblioteca estatal, allí ¿cómo se llama? En Agua Azul, y ahí veía el amanecer pensando en ella. Sí, claro, seguramente sabe que yo estoy pensando en ella, porque imagínate. Bueno, Romeo, tal cual, y entonces me voy conectando. Mis amigos se burlaban, sí, que otra vez Tepa, le dije, sí, otra vez Tepa, ni modo, así es la cosa, ¿no? Y fui conectando eso y fue una gran lección. Resulta que cuando hacemos de estas obras clásicas, universales, que pesan 1 tonelada, porque están allá arriba en el universo de los clásicos, y los bajas a tus órdenes, a tu escala, y entonces conviertes Verona en Tepatitlán, y conviertes a Romeo en uno mismo, etcétera, te ves en ese espejo, y entonces las obras adquieren una proporción y una durabilidad, pues que me dura desde que lo leí en el 2000. Tengo 17 años leyendo a Shakespeare, gracias a ti, Rodrigo. No sabes cuánto se agradezco. Octavio Paz decía, ver en esto aquello. Eso es una frase que así se llamó una exposición que hicieron últimamente en homenaje a Octavio Paz, que la fui a ver diciendo, Octavio, qué bien interpretaste esto de que nosotros veamos en esto que yo escribí aquello que me pasó a mí, que tiene que ver conmigo. Leer es descubrir insospechados caminos hacia nosotros mismos, es lo que dice Octavio Paz, y eso es lo que yo espero que suceda con la lectura, ahora que está el balón de este lado. Gente que no me ha conocido, aquí están mis sobrinos, los hijos de Mina, mi hermana, queridísimos, vienen desde California, que les agradezco muchísimo, qué padre coincidencia, qué padre este encuentro, desde hace muchos años que no los veía. Les voy a leer un fragmentito, espero no tardarme mucho, de lo que escribió Max Echeverría, mi concuño, que es muy inteligente, un consultor de primera, que lo escribió cuando cumplí 70 años y lo leyó allá en las Camelinas. Les voy a leer un primer párrafo para que entiendan la confusión de este autor. Dice, Los grandes saltos al vacío de Martín Casillas de Alba, así se llama su. En Guadalajara saben que en realidad Martín es de la Ciudad de México, pero parece que lo aceptan casi como si fuera tapatío y del country, al que su padre, José Luis Casillas, iba a jugar a las cartas cuando regresaba de su rancho de Atetiza. Curiosamente, en el DF la gente cree que Martín es de Guadalajara, de Tepatitlán o de Chapala. Por cierto, Eduardo Matos Moctezuma un día me hablaba yo de Chapala y los atardeceres y no sé qué, y me dijo, ya sé quién eres, Homo chapalensis. Por eso viene esta cosa. Otros de sus amigos lo recuerdan por su paso por Cuernavaca y por los partidos de tenis que jugaba en el Racket Club. Muchos le dicen ingeniero, pero parece que en realidad es matemático. Martín no practica estas disciplinas desde hace mucho tiempo. Sus temas verdaderos son la escritura, el periodismo, la literatura, la comunicación y la difusión de las ideas. Al regreso de sus estudios en Alemania, Martín trabajó en IBM, pero su especialidad de entonces no fueron ni las computadoras ni el cómputo. Más bien se volcó primero a las ventas técnicas y luego a la edición de la revista cultural de esa importante empresa y a la comunicación social tanto interna como externa, trabajando en la oficina del presidente de esa compañía. Luego en el CONACYT, donde trabajó una buena temporada al mando de Edmundo Flores, Martín se ocupó de la difusión de las actividades del Consejo y de la comunicación social. En eso estaba Martín cuando decidió dar el primero de esos grandes saltos al vacío que lo caracterizan y se lanzó con increíble entusiasmo a la creación de una editorial con su nombre, aventura desde la cual impulsó a una infinidad de escritores y poetas, nuevos y desconocidos algunos, otros ya famosos, a quienes les publicó un número importante de títulos. Bueno, aquí es mi vida. Entonces yo digo que
que este es, déjame leerles el soneto de Lope de Vega, que este es como mi biografía en resumen. Si quieren evitarse leer todo esto, váyanse a la página 79 y lean este soneto de Lope de Vega, que dice lo siguiente, fíjense nada más. O sea, yo nazco en México y me vengo a los 11 años a vivir a Guadalajara, me caso a los 23 años de edad, en 63, me voy a Alemania y regreso a vivir a México. Y entonces estoy escribiendo otro libro que sale el año que entra, aquí estaremos el año que entra, que se llama Catarsis, y ahí voy a contar historias que tienen que ver con ese ir y quedarse. Bueno, el soneto dice, es el soneto 61 de Lope de Vega, ir y quedarse, y con quedar partirse, partir sin alma e ir con alma ajena, oír la dulce voz de una sirena y no poder del árbol desasirse, arder como la vela y consumirse, haciendo torres sobre la tierna arena, caer de un cielo y ser demonio en pena, y de serlo jamás arrepentirse. Hablar entre las mudas soledades, pedir prestada sobre fe paciencia, y lo que es temporal llamar eterno. Creer sospechas y negar verdades es lo que llaman en el mundo ausencia, fuego en el alma y en la vida infierno. Y es ir y quedarse, ¿no? Esto que decía Max, que es ciertísimo. Yo no sé, cuando me dicen, sí, es que tú eres tapatío, ahora sí, no les digo que ni sí ni no les miento, nomás no digo nada y ahí queda ya el asunto arreglado. Bueno, es ese ir y quedarse, es ese pensar mucho en Guadalajara. Leo a Shakespeare, leo estas cosas aristocráticas de las cortes, y pienso en el Pat Saldrete, por ejemplo, ¿no? Y todas las cortes que hay alrededor de él, y pienso, hay una conexión que he hecho en mi vida de lector, que no sé si sea buena o mala, a mí me ha funcionado de maravilla, que es conectar con cosas reales de mi vida, de mi existencia, o de las imaginarias, pero hay personajes en Guadalajara que son realmente personajes shakespearianos en muchos sentidos. Bueno, al final de la página 210 es donde empiezo con el principio, o sea, la 210. Bueno, aquí menciono, por ejemplo, 210, caray. Había tocado fondo, esto ya es al final estoy mencionando esto que les platiqué al principio. Había tocado fondo y poco a poco empecé a salir a flote una vez más. En esos meses conocí, estoy hablando de cuando vine a Guadalajara, y el cambio que me produjo venir de la Ciudad de México a Guadalajara fue brutal. No supe cómo, no entendí ese cambio, y como no lo entendí y no sabía enojarme ni expresarlo verbalmente ni por escrito ni nada, porque yo recibí órdenes, nadie me preguntó si quería venirme a vivir a Guadalajara, simplemente me vine con la familia. Me costó mucho trabajo, tanto trabajo que me dio una hepatitis que estuve en cama 3 meses, porque las hepatitis en aquel entonces pues, duraban 3 meses sin ver a nadie. Entonces, la parte buena de esa etapa de mi vida fue que aprendí a leer, leí novelas, cuentos, historias, etcétera, y oí música, porque había un radiecito ahí de Andrés, mi hermano, que me podía oír música, y como mis horarios eran completamente, podía oír música hasta las 3 de la mañana y luego dormirme hasta las 11, etcétera, ¿no? Era una especie de... Por fin había tocado fondo. Esa fue mi tocada de fondo, como ahora en esta época, después de la operación de la próstata, eso, toqué fondo y me empujé ya para salir adelante. En esos meses conocí a Guillermo Cunha, mi amigo hasta la fecha. Mi madre se asomó y me dijo, aquí está mi amiga María Hermosillo, con un hijo de tu edad, que seguramente ahora que te alivies va a ser tu amigo, ¿no? Esa fue la conexión. Y efectivamente, Memo Cunha es mi amigo hasta ahora. Bueno, no vino hoy porque tenía quien sabe qué historias, pero bueno. Gracias a él y sin darme cuenta que había aceptado el cambio y me había integrado una nueva vida. Yo ahora recuerdo esa segunda etapa, ya una vez que salí del fondo, no puedo imaginarme una adolescencia más feliz que la que pasé en Guadalajara. Entonces, ese es el ir y quedarse, ¿no? Y irse con el alma partida o quedarse con el alma ajena, en fin, es esa especie de dualidad
Ahora digo con toda seguridad, no puedo imaginarme otra adolescencia más feliz. Luego éramos La Bola, Javier Ochoa, La Sobrina, Foy Urrea, Jaime Gómez Vázquez Saldana, el Flaco Castañeda, el Pelón Rosales, Fernando Urrea, Cheo González Castaño, Mito Silva, vagos y divertidos como en nuestro tiempo. Cómo añoro la dicha inicua de perder el tiempo, como dice el poema de Renato Leduc. Ah, cómo añoro la dicha inicua de perder el tiempo, porque lo perdíamos todo el tiempo, toda la adolescencia perdimos el tiempo maravillosamente, así como lo dice Renato Leduc. Bueno, esta es un poco la historia, este ir y venir, la felicidad de estar aquí en Guadalajara. ¿Por qué lo presento en Guadalajara? Bueno, porque fue así el azar, y me encanta el azar, me encantan esos encuentros como el encuentro con Catalina, que fue definitivo. Octavio Paz llama de ese azar, él dice el azar objetivo, y lo menciona exactamente cuando conoce a Marillola, que fue su esposa, que adoró toda su vida, a la cual le dedicó una cantidad de poemas eróticos fantásticos, y escribió después, a los 80 años, escribió Octavio Paz un libro que se llama La Doble Llama, o La Llama Doble, siempre La Llama Doble. Se llama la Llama Doble, en donde describe qué es el amor cortés y lo que es el erotismo y lo que es el amor a la persona, ¿no? A la pareja. Es un libro maravilloso. Bueno, hablo de eso porque de alguna manera el azar, nos invitaron a una fiesta a Tapalpa, X, que fue el sábado pasado, y yo cuando veo las fechas digo, mira, Catalina coincide con la FIL. Bueno, pues ¿por qué no aprovechamos el viaje? Salían mis libros, salió justo antes de venir aquí a Guadalajara, salió el libro publicado, y entonces abrimos campo y abrimos aquí, y le hablé a Gutiérrez Aceves para ver si me daba oportunidad de presentar el libro aquí. Me dijo, oye, maestro, yo recibo instrucciones del ITESO Cultura, no está abierto así como a... Y le dije, bueno, mira, pues háblales y diles dos cosas. Una, que soy el primer egresado del ITESO, no el mejor, el primero. Además, el primero. En 1963, junio de 1963, tengo un papel manuscrito en donde dan fe dos profesores de que tomé el examen profesional y que por lo tanto a partir de ese momento era ingeniero químico, no sé qué, ¿no? Y con ese papel me fui a Alemania y me aceptaron en Alemania. Lo que era, no estaba, el ITESO no estaba registrado en ningún lado, era, por su cuenta y riesgo me daban ese papel. Después ya me dijeron que si quería renovar, no, ya no quiero renovar nada, ya no tengo nada que ver con la ingeniería química. Bueno, de repente estoy escribiendo esto, me doy cuenta quién soy, me cuesta mucho trabajo escribir, no soy un buen escritor, no soy un magnífico escritor, soy un escritor muy constante, muy reviso, corrijo, vuelvo a corregir, vuelvo a trabajar, y ahí voy, pero he publicado como 50 o 60 libros, entre ellos los 37 apuntes de Shakespeare, he hecho traducciones de Shakespeare, salió y venía también a presentar este libro, me los trajeron aquí la gente de la editorial, mis sonetos, la versión de los sonetos de Shakespeare, los 154 sonetos, en una versión libre, de veras, fantástica, ya lo veremos en otra ocasión. Y de repente me manda mi amigo Armando Jalzacorcián este poema de un poeta que no conozco, y dice lo siguiente: el don de mi poesía es débil, dice este poeta, y mi voz no es fuerte, sin embargo, estoy vivo y sobre esta tierra, y mi ser encuentra en algunos corazones sentimientos parecidos. Yo digo, es como mandado a hacer, es que ese soy yo otra vez, otro espejo, ¿no? Es mi don de mi poesía es débil, yo no soy nadie en el mundo, digo de broma, escribí un artículo la semana pasada, y de broma digo, mis lectores en realidad son muy selectos, porque los tirajes son muy cortos, ¿no? En vez de echarme latigazos, no, le di la vuelta y pues, ¿cómo? Son muy selectos mis lectores, poquitos pero seguros. Bueno, con eso termino leyendo esto del retorno, que es la última parte. El libro pensé que se iba a llamar El Retorno, porque es el momento en el que regresé de España, me recuperé, me volví a levantar y estoy feliz. Bueno, tan feliz como este poema que dice Octavio Paz.
que aquí lo tenía preparado para leérselos, y dice: la memoria es teatro del espíritu, pero afuera ya hay sol, resurrecciones. En mí me planto, habito mi presente. Y en ese sentido estoy así, tal cual, habito mi presente. Estoy aquí, la nostalgia, no soy nostálgico, tengo nostalgias de Guadalajara, recuerdos nostálgicos de Guadalajara, pero no me quedo clavado en el pasado. Lo volteo a ver como algo que ya pasó, que ya sucedió, que tiene sus pros y sus contras. Y si existe alguna moraleja en este libro, si es que existe, no estoy seguro, es esto que de repente leo de Unamuno, que habla del Quijote, y que dice: mira, ya te tiraron al suelo, ya llegó esta señora, yo lo cambié, el sexo lo cambié, haciendo una referencia, una palabra así a mi situación, ya llegó la moza esta y te da de palos en el suelo, ¿no? Y con todo eso te levantas y dices: bueno, así son las cosas de los caballeros andantes, y con eso conviertes tus derrotas en victorias. Y yo creo que si hay una moraleja en este libro, es donde ustedes podrían verse reflejados en alguna manera en sus historias propias, es ver cómo un personaje X llamado Martín Casillas puede convertir una derrota en una victoria y seguir vivo. Al final de este libro, ¿no?, lo hago como el final de un viaje, y digo la estancia en el mar, porque resulta que una broma que está aquí incluida en esta, muy sutil, muy poco reconocida, es que hablo de los libros y de los autores y de todas las cosas, pero también hablo de una cosa que hice, que según Pedro Aspe es lo mejor que he hecho en mi vida, que fue comprar y adaptar un hotel se llama Las Camelinas, en Nuevo Vallarta, y convertirlo en condominio. Condominio que yo tuve un departamento ahí durante 10 años, y fuimos absolutamente felices en ese lugar, absolutamente felices. Y donde me fui después de haber dejado el periódico, me fui ahí para terminar de escribir la novela, mi primera novela que adoro con toda la alma, que son Las Confesiones de Maclovia. Y me pasé 3 meses en ese lugar solo. Bueno, Catalina iba y venía, pero me puse a trabajar 8 horas diarias pensando como mi abuela. Acabé agotado, me salí a caminar en el mar, imaginándome qué sentimiento, cómo estaría en tal momento, etcétera, etcétera. Fue una concentración total sobre ese tema, y fui muy feliz en Las Camelinas durante 10 años. Parece que mi vida se va de década en década. Bueno, entonces digo en el retorno, porque cuento la historia de Las Camelinas aquí, y el placer que no tiene nada que ver con el mundo editorial. Tienes razón, debí de haberle quitado en la vida de un editor. La estancia en el mar se había terminado. Ahora solo me quedaba el sabor de sal sin poder ver más el azul del mar. Imaginaba su eco respirando ruidosamente para que el aire entrara y saliera como si fueran las olas del mar cuando se arrastran por la playa y se retiran, como una exhalación en esa vida sin fin, en vez de la muerte sin fin, en esa vida sin fin. El avión había tomado altura y en esta ocasión se me olvidó contar los segundos antes del despegue. Seguramente cruzaríamos la Sierra Madre Occidental y volaríamos sobre el lago de Chapala. 1 hora después me asomé por la ventana y pude ver ese manto iluminado sin fin y sin principio, un tapete de estrellas rojas en fila india, amarillas y blancas, parpadeando como esas que había visto en San Pedro Mártir en el observatorio, estrellas o luces palpitantes de la Ciudad de México, donde nací, donde he vivido, trabajado y amado en plena libertad durante tantos años de mi vida. Se me nubló la vista, pisé tierra, estaba en casa. Muchas gracias. Gracias. Bueno, va a haber un vino, compramos un vinito y unas botanas buenísimas para que las disfruten. No vean así nada más el malo.